Bueno, Pancho, súper agradecido de que nos dediques un ratito, ¿eh? Además, en esta ocasión un poco especial, en el que podemos mirar con perspectiva hacia atrás, ¿eh? Yo estoy seguro que la mayor parte de la gente que va a ver esto, muchos o pocos, ya lo veremos, te conocen y Seguro que algunos muchos. personalmente y seguro que muchos de oídas, pero si te parece hacemos un par de minutitos de introducción, ¿de acuerdo? Perfecto. Yo te conozco hace un montón de años, tienes una trayectoria en canal de tecnología de muchísimos años, llevabas una trayectoria muy extensa en una compañía tan relevante como NetApp, llevando todo lo que es la dirección de canal, de alianzas, de cloud también, de cloud service providers, tanto en España como en Latinoamérica. Eh, ¿cómo has vivido la evolución en estos años de todo lo que es el negocio, el canal? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, yo, a ver, primero empezar un poco. Yo vengo del mundo del canal, vamos a decir, de toda la vida. Incluso yo llego a España en el año 86 y en Argentina ya trabajaba en temas de canal, con lo cual, digamos, para mí el canal, vamos a decir, es mi casa, ¿no? Ujú. Entonces, a lo largo, efectivamente, de 38 años, que es lo que yo llevo en España, y cuando que llegué, salvo 6 meses que lo pasé muy bien en Fuengirola, en temas de venta, pero que no tenga nada que ver con un canal, sino era usuario final, en este Sí. caso, eh, y que tampoco tenía nada que ver con IT, llegó un momento que ya tenía que empezar a trabajar en lo mío, ¿no? O sea, que había dicho, Ujú. pues ya está. Entonces, desde el momento que yo llego a España, veo además un sector muy incipiente como fue a partir del año 86, a partir de que España entra en la Comunidad Europea y todo esto, un Ujú. crecimiento vertiginoso y una necesidad, digamos, de los propios canales de llegar al mercado de una forma diferente a lo que lo estaban haciendo ahora. Ahora, Ajá. muchos de los que tienen mi edad se acordarán de los Gispert, por ejemplo, Sí, sí, ¿no? sí, Philips. De ese canal de Philips Ujú. que, digamos, en modo concesionario de coches, como yo Ujú. digo, porque era ese mismo concepto, ¿no? De los concesionarios que solo vendían productos Gisper, en fin, ese club informático que era Sí. digo, hablo esos nombres porque eran, por supuesto, de los de mi quinta, se Ujú. acordarán todos porque eran, digamos, emblemáticos, ¿no? Y de ahí ha salido muchísima gente luego en otros canales, creando canales Ujú. específicos cuando es el boom de la microinformática. La microinformática es la que dispara el canal, digamos, la que democratiza el canal. O sea, el mundo del PC democratiza la informática y como tal democratiza el canal donde los desarrolladores de software empiezan a desarrollar en un entorno muchísimo más friendly que los mini ordenadores o Ujú. grandes ordenadores, entornos 370, de IBM, en fin, y todo esto. Entonces se abre un panorama donde se produce una gran dispersión digamos, del canal espectacular. Yo recuerdo los Simos, el famoso Sí. Simo, que era algo parecía que regalaban de todo. La gente compraba ordenadores allí como si los comprara en un MediaMarkt, en un Corte Inglés y todo esto. Era el boom, sobre todo de la A los microinformática. precios que tenían entonces. A los precios que tiene que ver, que estamos hablando de 6.000 euros de hoy, más o menos, entre 5 y 6.000 euros de hoy, un Sí, sí. ordenador personal. Luego, por supuesto, salió el Amstrad, que era un poco más bajo, pero tampoco demasiado. Ujú. Efectivamente. Entonces, ahí es donde yo, cuando hablamos de evolución del canal, desde mi punto de vista, y en particular en España, estamos hablando 35 años atrás, es cuando veo el gran boom de el desarrollo de canal de los propios fabricantes. Es cuando Ujú. los fabricantes empiezan a poner un canal asociado casi siempre al mundo de la microinformática y de las impresoras. Un gran Ujú. ejemplo de esto es Hewlett Packard. Por supuesto IBM, pero IBM solo vendía PCs y luego Ujú. tenía toda la parte de los concesionarios como lo de los sistemas 36, 38, que luego fueron a S400. Eh,
pero era completamente distinto, era también un formato parecido al de Hisper. Pero yo realmente veo el gran boom, lo veo ahí cuando, con la microinformática y donde empiezan los fabricantes que eran de ordenadores, vamos a decir, mini informáticos o grandes ordenadores, como el caso de Bull, por ejemplo, que compra Seagate Ujú. Data System, y entonces forma un canal, digamos, del mundo digamos, de la microinformática. Es ahí donde yo veo gran evolución, es donde empieza el canal a ser un protagonista y a ser el objetivo de un canal, que es el llevar en este caso, a todo el territorio nacional el producto de una forma diferente a lo que se daba antes. Se vendía no solo a través del canal retail, que eso tú, José Luis, lo conoces mejor que yo, por tu experiencia dentro del, digamos, del mundo Mayoristas. exacto, del mayorista, sino Ujú, a través del canal un poco más, le podríamos llamar especializado en ese momento, que era ujú. el ISV, que además vendía la infraestructura para Sí. poner en marcha soluciones en sus clientes, la mayoría pymes y otras no tan pymes, ¿no? Esto es yo cuando veo el gran despertar del canal y por supuesto que no se parece en nada al de hoy. Ujú. Aunque el objetivo es el mismo, Sí. las formas son completamente distintas. Y esto es, Ujú. claro, hemos pasado de ese canal luego al mundo cliente, al mundo de las redes, cuando ya Sí. empiezan actores de las tarjetas de red, los chip electrónica, en fin, todo esto. La gente Ujú. cuando me escuche va a decir, este el abuelo Cebolleta que está Yo hablando lo de he vivido, empresas. yo, sí, 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 pero el actual Ingram proviene de comprar Keyland, que es una Keyland, coetánea de chip electrónica, etcétera. Sí, sí, exactamente. no. Pero yo creo que o sea, yo creo que la historia, aparte de que puede ser divertido el recordarla, yo creo que tienes toda la razón en el mundo de que para ver dónde estamos y a lo mejor hacia dónde vamos, mirar hacia atrás y ver perspectiva, Es me fundamental. parece muy sólido, es fundamental. Ese es digamos, el origen de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Ujú, Fundamentalmente ujú. porque en el medio, como todos sabemos, desaparecieron muchas empresas. ¿Dónde está Olivetti, que era Sí, la sí. reina del canal que originalmente era de máquinas de escribir, que luego pasó a ser de ordenadores? Y eso no existe más, ¿no? Hemos visto esto. Hay otros ejemplos y otros que, bueno, que han ido evolucionando y que han ido por mediante absorciones o compras, adquisiciones, fusiones, en fin. Eh, Ujú. entonces, claro, luego viene lo que es, como decía, ¿no? El mundo cliente-servidor, o sea, las redes, luego el mundo cliente-servidor, aparece Windows, ¿verdad? Que también genera una nueva revolución también, sobre todo en el volumen y en la forma de gestionar la microinformática y en particular la ofimática, que también hace evolucionar un canal que hasta ahora también era muy pequeño, que era el canal del software. Sí, sí, y El sí, canal de software era mucho más pequeño que el canal sí. de infraestructura de hardware, pero muchísimo más pequeños. Mm, Eran mm. como, no sé si llegaba al 10%. Sí, Yo siempre me acuerdo, los stand del Simo, la mayoría eran los fabricantes de infraestructura. sí. Y eso se fue transformando cuando después los grandes stands ya del SIMO, en este caso en el recinto ferial, que fue de los últimos SIMOs que hubo, pero hubo, me acuerdo, el primer SIMO en el recinto ferial ocupó los 8 pabellones y uno de Ujú. los más importantes, junto por supuesto con el de IBM, que era el de siempre, porque IBM tenía que ser grande, era el de Microsoft. Cuando Microsoft Cierto. en el año 90, en España, eran pin y pony del tambor. Ujú, ujú. Sí, sí. Entonces, la importancia del cambio, digamos, de- del canal, de software de aplicaciones. Sage es otro ejemplo, por ejemplo, Ujú. dentro del canal de aplicaciones, de software. Logic Control, como otro ejemplo también, aunque Logic, de mi punto de vista, se equivocó a la hora de
ir mucho más a usuario final y competir contra su propio canal. Ujú, En fin, digamos, se va produciendo ese cambio hasta empezar el famoso mundo de la virtualización, ujú, vemos con la bandera de VMware, y no nos olvidemos también de Microsoft, también que competía con VMware, con el famoso Hyper-V, ujú, que, bueno, tecnológicamente VMware lo superó, y cambia también el perfil del canal y empieza una especialización. Entonces ahí donde empieza el canal, la ujú. formación a tener mucho más en cuenta, las Vale. certificaciones, digamos, es donde empieza el gran, gran cambio de la especialización del canal, sumado a el crecimiento de otro gran, gran protagonista del canal, que era Cisco, en el mundo de las Ujú, comunicaciones, sin olvidarnos de Trescom, pero siempre dentro de un nicho de mercado. Es decir, las comunicaciones eran todavía un nicho comparado con el resto digamos, de cómo crecía. Y el canal ahí empieza a entender eh, que hay que formarse, que hay que certificarse, que lo que antes era sencillo instalar, hoy empieza a complicarse porque ya empiezas que un servidor físico puede tener X servidores virtuales, ya empiezan las virtual machines, en fin. Es cuando se produce para mí la primera gran revolución dentro del mundo del canal y por supuesto de la informática también, ¿no? La informática tal como lo conocimos, que era la virtualización. Y sigue esto evolucionando y aparece el cloud. ujú, Aparece el cloud, digamos, de una forma que se plantea cloud o no cloud, o sea, no había un punto intermedio, es on-prem o cloud, y entonces si el canal del cloud era muy, muy, muy especializado, y yo me acuerdo que nos decíamos esos raros que hablan de cloud y que y no saben nada de lo que es la infraestructura, ni les interesa. Esta ujú, es la palabra que ujú. me decían a mí, es que ni les interesa hablar de infraestructura. Digo, pero si el cloud no es una nube, el cloud son unos grandes CPDs llenos de servidores, cabinas de almacenamiento, redes de comunicaciones, switches, bla, bla, Yo bla, bla, tenía un bla. amigo que es un gran experto y siempre decía, cloud es infraestructura que está lejos. Exacto, efectivamente. Entonces, ¿cómo es que no quieren saber nada de la infraestructura? Es decir, Ujú, en realidad, pues no quieren saber nada porque posiblemente no les convenga, porque no les interesa vender su infraestructura, ujú, o simplemente su especialización es solamente trabajar con la infraestructura del cloud, que eso sí ya lo puedo entender. Entonces, ahí aparece lo siguiente, viene el famoso cloud híbrido, o sea, la hibridación del cable, el que no solo, no todo es blanco o negro, sino como todo en la vida vienen ujú. los grises de distintos tonos, ¿no? Unos más, unos menos, y obliga de alguna manera las propias aplicaciones, aunque cuando yo hablaba esto con gente de AWS, Sí, sobre todo de AWS, que eran los menos canaleros, porque ujú, no nos cierto. olvidemos que gente que viene del mundo del retail, Sí. el retail es el retail. Cuando hablaba con ellos nos decían, bueno, es que nuestro canal es un canal muy, muy, muy particular, muy especializado y solamente trabaja con nosotros. Bueno, digo, esto será por un tiempo. Digo, ya verás que claro, trabajará con vosotros, trabajarán con otros, como los señores de Azure, trabajará con otros, como los señores de GCP, o sea, Google Cloud, y con muchos otros que ya están trabajando, pero no te lo dicen por miedo a que Don Jeff Bezos se enfade. Ujú, Y la realidad es que fue lo que pasó. Es claro. decir, al final este canal evolucionó, se fue especializando, algunos trabajan con varios, otros trabajan con uno solo, otros apareció Don Oracle, que es Ujú. Oracle, como dicen los americanos, que es que era, no, 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 yo on-prem, 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 nada on-prem, yo las licencias, hasta que un día pues se tuvo que dar por vencido y decir, no, pues mira, sí, Y montó al su cloud. final, y Oracle Cloud hoy, evidentemente, factura mucho más que la Oracle tradicional de las licencias on-prem de su base de datos. Claro, y el canal las está en algunos casos a verlas venir.
Vale. Has soltado varias perlas, ¿vale? Que volveremos luego sobre ellas. Has soltado el tema de la especialización, esta historia que contabas, que ahora te contaré porque me está pareciendo especialmente interesante, pero acabas de soltar el centro del huracán. Exacto. Cuéntame por qué dices A eso. verlas venir. Yo, al estar en una multinacional como NetApp, he Ujú, tenido, digamos, la suerte o el privilegio de estar en eventos muy importantes a nivel mundial, donde se le decía a los partners, no voy a decir el fabricante, pero esto era prácticamente todos los fabricantes, incluido NetApp, donde se le decía a los partners, o vais al cloud o vais a morir. ujú, Esto es, o cloud o muerte. Esto era el mensaje incluido de la propia NetApp, ujú. pero no era solo NetApp, era, digamos, de la gran mayoría de los fabricantes de infraestructura y, por supuesto, de software, ¿no? En el caso del software, el concepto de hibridación, vamos a ver que siempre estuvo, porque si hay alguien que empezó primero digamos, en dar servicios cloud fue el software, ¿no? Los famosos software, el Sí, famoso sí. SaaS, Software as a Service, o Sí, sea, sí, 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 que sí, era, sí, sí. que En la eran el, primera ola de Internet, que fue la que luego se rompió, pero porque no había velocidad de acceso y a lo mejor faltaba masa crítica, pero el concepto de acceder al software en remoto en vez de comprarlo y tenerlo, efectivamente, eso hace muchas decenas de años que ya... muchos años, Ujú, efectivamente. O sea, no era que se estaba inventando la pólvora, efectivamente se estaba poniendo en marcha. Lo que pasa es que, claro, el cloud como tal, como hoy lo conocemos, viene con muchísimas más cosas, más soluciones, y hoy realmente es proveedor de cosas completamente diferentes al origen. Pero volvemos al canal. Entonces al ujú. canal se le dijo en ese momento, oye, o abrazáis el cloud o vais a morir, el famoso Embrace the Cloud, Sí, porque todos los clientes de lo único que van a querer hablar, el CFO, lo único que va a querer hablar es de ahorros, de costes, de quitarme en medio toda una infraestructura que tengo y por supuesto la gente que lo opera y pasarme todo al cloud. Y hubo un claro. momento, una fiebre, y De mover además el CAPEX al OPEX, totalmente. sí, sí, pero de CAPEX a OPEX al 100%. Y Sí. hubo una fiebre que, por supuesto, quienes manejaban en su momento la prensa, sobre todo la prensa especializada, por sus volúmenes, digamos, de publicidad, Sí. esto es todo igual, se ocupaban de publicitar esto, ¿no? Que Endesa lleva todo al cloud de fulano, Ujú, Repsol lleva todo al cloud de ese. La realidad es que primero no era así. ujú. Y segundo, que en algunos casos que fue así, pues a una parte importante volvió porque, bueno, pues que no es, primero, no es oro todo lo que reluce, y por otro lado, tecnológicamente no era necesario, ¿no? Había cosas que en el mundo on-prem vivían perfectamente y económicamente no eran mucho más caras que llevarlas al cloud. Eh, por eso lo del todo no era la mejor, digamos, decisión, y el nada tampoco, ¿no? Es en el medio. Y entonces es cuando empieza la hibridación y es cuando el canal tiene el mayor protagonismo. Claro, hay mucho servicio ahí y hay que mover Claro, cargas y claro. efectivamente. Y el Ujú, famoso Journey to the Cloud era que el canal tenía que, digamos, poner ese pegamento ujú, ujú, llamados servicios para que la convivencia entre un on-prem y un cloud sea viable. O incluso si alguna empresa, que ha habido, por supuesto, y que todavía las hay, han decidido pasar pues prácticamente toda su IT digamos, a hacer un outsourcing en cloud de esto. Bueno, pues hay una fase intermedia que es toda la migración de las aplicaciones, de todo esto, la formación, por ejemplo, a la gente, porque no es lo mismo trabajar en on-prem que trabajar en cloud, desde todo punto de vista, aunque se diga que sí, pero no lo es. ujú. Todo eso requirió
una cantidad importante de servicios en el ecosistema y fue lo que de alguna forma permitió crecer el ecosistema y sobre todo adaptarse. Porque cuando yo digo a verlas venir, a que vayas a una conferencia de un gran fabricante en Las Vegas y te digan o vais al clavo o vais a morir, claro, volvían acojonados, los pobres. Decía, pero oye, al otro día nos llamaba, me acuerdo de llamar a mí, oye, ven a contarme todo esto que comentáis vosotros del almacenamiento en cloud, de todo lo que es los servicios en cloud que estás lanzando al mercado, que lanzó NetApp hace Ujú, 7, 8 años o 9, pues todos sus productos que tenían on-prem los podías disfrutar, vamos a decir, en el cloud. De hecho, sigue siendo así, pero era una sensación como que incluso a nosotros nos transmitían nuestros mayores que o nos vamos o llevamos todos nuestros puntos al cloud o no vamos a vender ni una cabina más. ujú, ujú, Hoy se venden muchas más cabinas que hace 6, 7, 8 años, muchas ujú, más. ujú, Entonces dice, entonces, afortunadamente, y esto es volviendo a la gente del canal que nos escucha, afortunadamente el canal fue ujú, muy útil en esa transición. En esa transición, como yo digo, una transición cultural, una transición ujú, cultural. O sea, esa transición cultural, el canal tuvo el privilegio y, por supuesto, era la gran necesidad de los ujú, fabricantes el que estuvieran allí. Y por eso se dieron cuenta los grandes hiperescalares que tenían que tener un canal en condiciones. ujú, ujú, Y ya no era ese canal friki que de lo único que quieren hablar es de cloud y las aplicaciones cloud. No, no, no. Es el canal que también vende infraestructura, que hace una hibridación, que hace un disaster recovery de la infraestructura del cliente on-prem, porque ese cliente necesita una infraestructura en el edge o incluso, digamos, muy pegado a su fábrica por razones que no tienen nada que ver con el IT, sino tienen más que ver con el Operation Technology, ujú. con todas las máquinas que están en las fábricas. Y a partir de ahí, pues el canal fue, como digo, ese pegamento o esos artesanos que fueron utilizando el pegamento para que esto sea lo más factible posible y viable. O sea, la viabilidad de llevarse cosas lo logró el canal con muchísimo, vamos a decir, sacrificio en algunos casos, con mucha formación, con Ujú. gente que se tuvo que reconvertir de estar en una posición pasar a otra, y de mi punto de vista se hicieron las cosas muy bien. Y ahora viene, Antes de que abras el ahora viene, ya te imaginas que puede ser. claro, claro, pero es que quiero hablar de ello, pero quiero hacer un pequeño recap. Eh, claro, efectivamente, si tú escuchas lo que tú dices, voy a Las Vegas y entonces el gran gurú o el gran directivo en Las Vegas de la gran compañía, que por un lado ve a nivel mundial, pero tiene un pie y medio en el mercado americano, que está en un punto de madurez de negocio determinado, Europa está en otro, Latinoamérica está en otro, el resto del mundo está en otro, ¿vale? Ve esto y luego por otra parte, como le interesa mover a la gente, ¿vale? Dice, pues estamos en el punto 80, yo voy a decir que estamos en el 100, porque como diga el 80 se me van a quedar en el 60 y lo que necesito es meterle velocidad al cambio, ¿vale? Correcto. Sí, sí, Entonces, tiene claro, tú sentido, ¿eh? escuchas esto, el No es tema una es, crítica. ¿hasta qué punto me meto y con qué velocidad me meto? Esa es la gran pregunta que tiene siempre el canal cuando viene cualquiera de estas olas, que en nuestro sector hemos tenido montones, fíjate cómo tú has hecho una historia de un montón de olas, la pregunta siempre de alguien que tiene un negocio, que ha construido después de un montón de años, que mira detrás, tiene un montón de nóminas, que tiene una posición que se la ha ganado a pulso, es otra ola más, vale. ¿Hasta qué punto me meto? ¿Con qué velocidad me meto? Para no quedarme atrás, pero tampoco ser... Yo tenía un profesor que siempre decía, los pioneros los matan los indios. Entonces, para no ser demasiado pionero, ¿vale? Pero para no quedarme atrás. Claro, claro. Esa es la Sí, gran... bueno, ahí yo creo que dentro del canal hay distintos perfiles, están las compañías multinacionales, Ujú, digamos, de canal multinacional, donde
digamos, la suerte para ellos es que ya hay algunos en Estados Unidos, por ejemplo, que ya han sido pioneros, sí. han avanzado, entonces ya han aprendido y afortunadamente cuando llega aquí a Europa o a Latinoamérica, pues eso ya llega, digamos, digerido en ciertas cosas y se aplican las cosas según los criterios de después de darte una hostia, ¿no? Así, bueno, pues ahora ya iré con cuidado porque ya, ya me la ha dado en Estados Unidos, no me la va a dar en Europa. Ujú. Esos, digamos, han sido los, mm, digamos, más beneficiados por la experiencia. Al fin y al cabo es un Claro. tema de experiencia, hablamos de, o sea, el local que no ha tenido esa posibilidad, digamos, de tener esa información Mm. y, y experiencia, ha arriesgado, ha arriesgado. Recuerdo que ha tomado ciertas decisiones, ha arriesgado, Ha invertido. ha invertido y ha sido muy valiente. Por eso para mí ese canal, sin quitarle mérito, por supuesto, al resto, es el Ujú. canal que a mí me merece un gran respeto, porque con mucha menos información ha tenido que tomar decisiones, pues como tú dices, muy críticas, mirando para atrás, oye, ¿esto cómo me saldrá? Y entonces han apostado y han confiado realmente en el fabricante que les estaba diciendo, oye, pues vete por este camino, y bueno, que a veces habrán acertado y a veces no, pero que han sido, sobre todo eso, muy valiente invirtiendo en eso, Ujú. información, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo haber ido a varios VMworld, por así decir, que donde Bien. nosotros como NetApp éramos sponsors, éramos casi Ujú. siempre éramos Diamond o Gold, en fin, partners de... Entonces íbamos con un grupo importante de partners a los distintos, hasta que, bueno, hasta que se empezaron a hacer en Barcelona, que también íbamos a Barcelona, Ujú. pero nos era más fácil, pero vamos, viajes, como digo, a Berlín, en fin, a Copenhague, y claro, allí nos juntábamos a cenar o a tomar algo, porque claro, íbamos al evento, estábamos ahí todos muy desperdigados, pero luego nos juntábamos, que era un poco el objetivo también, y es ahí donde salían todas las dudas estas, ¿no? Me decía, oye, Pancho, ¿a ti Ujú. qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? Digo, mira, bueno, pues yo no lo veo claro, o si al contrario, mira, métete porque me parece que sí, buena pinta, porque me han contado, me dije, claro, yo tenía también, exacto lo que decía, el beneficio de haber estado en otro foro y haber escuchado que eso iba bien, o al contrario, que eso iba mal, que no valía la pena meterse en esto. Entonces, bueno, Ujú. hacía un poco como de consejero, eh, digamos, no trusted advisor, sino simplemente un consejero y decir, mira, yo he visto esto. Yo creo que puede ir esto bien o al contrario, no le veo. Y seguro que me he equivocado, ¿eh? Porque al final luego cada partner, por supuesto, toma sus decisiones, ¿no? Ujú. Pero vuelvo a lo que yo valoro es que ellos estaban en ese sentido casi solos. Sí, sí, sí. Sí, y luego, claro, a toro pasado miras hacia atrás y dices, pues había señales, la decisión fue esta era correcta, eh, mm, pero está claro que hay que estar en ese puesto y además jugándote lo que te estás jugando para tomar esas decisiones. Y Primero lo que eso. está claro es que lo de mirarse el hype cycle de Gartner para ver lo que dicen ellos de cuándo vamos a llegar al disillusional y cuándo vamos a llegar al plató, todo eso está muy bien, pero luego hay que estar ahí, como tú dices, tomando una decisión muy crítica, muy solos, en la que te juegas mucho. Y en el terreno, ¿eh? Y en el Sí, terreno, sí, al final, y los claro. terrenos no son los mismos, porque no es lo mismo un partner, vamos a decir, de Madrid que un partner de Andalucía, donde el mercado es completamente diferente, ¿no? Ujú. Donde la tipología de clientes es completamente distinta, o un partner de, vamos a decir, de Bilbao, ¿no? Donde hay un tejido Sí, sí. industrial diferente y entonces O de hay Bogotá, o de... Sí, sí, está claro. bueno, y efectivamente, si nos vamos a Latinoamérica, no es lo mismo Argentina que Colombia, que Chile o que Perú, ¿no? O que Brasil, que es un monstruo donde, pues bueno, pues las cosas, Ujú. si bien el tamaño del mercado es espectacular, es muy, Ujú. muy, muy, muy diferente al resto de Muy Latinoamérica. No sé tu complicado. experiencia, pero la mía es que Sí. cosas que funcionan muy bien en la Latinoamérica de habla hispana, eh, mm, por motivos que todavía no he entendido,
en Brasil no funcionan igual de bien y viceversa. Cosas que funcionan muy bien en Brasil, pues en el resto no, ¿no? Entonces yo mm, creo que es un tema de cultura, cultura diferente, aunque son latinos, pero en ese sentido, y por supuesto de tamaño. Es decir, cuando las cosas funcionan bien en un Brasil, es un mercado que es el equivalente al todo el resto de Latinoamérica, sí, quitando México, ¿eh? Porque bueno, mm, México también está es claro. otro monstruo. Y Entonces, bueno, además con la dificultad de que todas estas adaptaciones las tienes que hacer mientras sigues pedaleando en la bicicleta y sigues haciendo que el negocio existente claro, que siga funcionando. Porque no te puedes parar, bajarte de la bicicleta, hacer los cambios y no, no, continuar. no, 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 no. Por eso, bueno, siempre he dicho que los empresarios del mundo IT, que desde mi punto de vista es el sector más dinámico Ujú, de la industria, y con lo bueno y con lo malo, es decir, ujú, desde el punto de vista, o sea, un sector dinámico te está proponiendo cambios continuamente y te tienes que ir adaptando continuamente. Y pasa también con los profesionales, o los profesionales del sector IT, para mí, sin menospreciar otros entornos, son personas que se tienen que estar actualizando continuamente. Continuamente, continuamente, o sea, y lo vemos nosotros en ujú, las áreas de formación. O sea, no existe, si me voy al mercado de la automoción, vamos a decir que los ujú. últimos 15 años sí, pero hasta hace 15 20 años los coches eran como hace 50 o 60. De luego el motor era el mismo. O sea, Lo, lo que, ahora, lo que, lo que cambiaron era de que pasaban a tener más cinturones de seguridad y que exacto, los asientos más empezaban a features. tener cabezal, Sí, pero sí, más features y aire acondicionado digamos, de serie, en exacto, fin, pero no ese mucho tipo de más. cositas. Pero bueno, comparando dos sectores, el profesional, digamos, del mundo IT, y entonces y ahí meto obviamente al canal, siempre tenía un gran desafío por delantera. Ujú, Nunca te vas a levantar, yo siempre me lo comentaba, nos levantábamos por la mañana y a ver qué nuevo había, porque siempre ujú, había algo nuevo. Todos los días iban saliendo cosas que muy bien, genial, porque desde el punto de vista comercial, pues hombre, los clientes también teníamos muchas cosas que ir a contarles todos los días, cosa que si trabajáramos en el mundo del café, posiblemente ujú, no le puedas ujú, contar todos los días algo diferente en este segmento. Pero por otro lado, para ir a contarle tenías que saber qué contarle. Y esto, nosotros, yo que estábamos en el mundo del fabricante y digamos dentro liderando un canal, en mi caso, se lo teníamos que transmitir a ujú, nuestro canal para que ellos sean nuestra correa de transmisión, porque al fin y al ujú, cabo eso eran, yo siempre he dicho que mi ecosistema, nuestro brazo armado en el mercado. Entonces, si nosotros no teníamos la capacidad de transmitirles bien las cosas, pues ellos no van a tener la capacidad de contar a sus clientes el por qué NetApp y no otra, hablando en ujú, particular de NetApp y no otra tecnología, ¿no? ujú, Entonces, bueno, eso digo, el continuo aprendizaje es un continuo desafío día a día de todo el ecosistema, ¿no? Entonces, ujú. bueno, nosotros ahí nos preocupábamos mucho y es donde viene un poco la, la, la preocupación de estar continuamente haciendo partner academies, en fin, todo este Ujú. tipo de cosas que formación, formación, formación y formación. A veces los aburríamos un poco, pero bueno. Bueno, te voy a leer unas declaraciones tuyas que lo que acabas de explicar es la explicación de ellas. De hecho, hace menos de 2 años, en una entrevista con Channel Partner, ¿vale? Ya te habrás olvidado de ellas. Te voy a leer lo que dijiste literalmente. Tengo aquí otra pantalla con una chuleta. Dice, en NetApp tenemos el mejor canal de la industria, lo decías orgulloso, ¿de acuerdo? Y explicabas el por qué. Decías, por ser el más comprometido y el que más ha evolucionado en los últimos 15 años. Es verdad, es verdad. Sí, sí, y vamos, lo sigo sosteniendo Ujú, y puedo añadir, digamos, eh, que teniendo en cuenta que normalmente los canales no tienen por qué ser fieles, o sea, no nos vamos a ir a la época de Gisper, como decíamos antes, ¿no? O el ujú, club informático. eh, em, Siempre era un canal que su compromiso tenía mucho que ver con su lealtad. Es ujú, decir, esa lealtad a NetApp, a la tecnología de NetApp,
porque les gustaba. Nosotros, mm, el approach que hacían NetApp casi siempre en el mundo del canal era con la gente técnica, con los preventes. Esos eran los que amaban y convencían a sus vendedores a ir con la tecnología NetApp, ¿no? Y eso no ha cambiado mucho. Eh, digamos, todo eso generaba lo que yo llamaba el ecosistema de partners de NetApp, que para mí ha sido y sigue siendo el mejor de la industria, sobre todo porque se producía una simbiosis tan real entre el canal y el fabricante, que cuando hacíamos los eventos, donde iban, bueno, nuestra convención de partners anual, que todo el mundo le llamaba la boda de Pancho, era una cosa graciosa porque una de las personas de marketing, Nerea, que trabajaba conmigo en ujú. marketing de canal, siempre decía, estoy organizando la boda de Pancho, estoy organizando la boda de Pancho y ya le quedó. ¿Por qué? Porque claro, era un formato, la verdad que era un formato boda con mucha gente, Ujú, con muchas cosas para comer y pasarlo bien, pero había un área de relaciones públicas que juntábamos grandes competidores entre sí, pero ujú, competidores que en el día a día estaban peleándose continuamente por las mismas oportunidades y luego allí se veía porque no teníamos mesas redondas que trabajaban, colaboraban, descubrías que colaboraban en muchas cosas. ¿Por qué? Gracias a NetApp, gracias al ecosistema, porque, y sobre todo en la parte de servicios, obviamente, ¿no? Oye, mira, yo es que necesito. Resulta que porque tengo un cliente en Coruña que es que necesito, entonces, oye, ¿tú me puedes echar una mano? Sí, sí, no hay ningún problema. Pues mira, yo te doy mis servicios desde aquí. Y, por ejemplo, que yo lo escuché en las mesas, ¿no? Que estábamos trabajando. Entonces, eso al final genera como una piña de canal y eso genera muchísima colaboración y cooperación ujú, entre ellos en cosas que tenían que ver con NetApp y muchas otras que no tenían nada que ver con NetApp, ¿no? Y alimentábamos también, por suerte, teníamos muy buenas alianzas. En ese momento era VMware, era Citrix cuando existía la Citrix, sí, por supuesto, luego Beam, Commvault, bien, todas nuestras alianzas, Cisco, cuando sacamos el ujú, FlexPod, todas esas alianzas ayudaba que de alguna forma bueno, pues ese ecosistema fuera muy compacto. Esta es la realidad, era muy compacto y bueno, creo que sigue siéndolo, ¿eh? O sea que ujú. aunque han cambiado algunas cosas, pero bueno, no Yo tanto. conozco a bastantes de esas compañías que tú estás describiendo. Si miras un poquito a esas compañías, hay algunas que te voy a nombrar una, ¿vale? Por poner un ejemplo, pero como esta hay un montón, ¿vale? A José Gil y a Incelnet, ¿vale? Unical hoy. Ahora Unical, efectivamente, que se juntaron varios y compañías que me parecen absolutamente admirables lo que han conseguido y como tú decías, sin tener la facilidad y las palancas que tienen detrás multinacionales, ¿vale? O sea, tienes un montón de compañías ahí que son admirables. Ahí, y que son admirables además, y que han sido admirables en las diferentes etapas de todas estas olas, ¿vale? Es decir, que ser admirable en una y luego hundirte, pues está muy bien y oye, la mayor parte de la gente no lo consigue, pero ya serlo en un montón de olas, eso ya es de premio de Oscar. Entonces, ¿qué cosas tiene una compañía? Y el equipo directivo que tiene la gente, ¿qué cosas tiene en común las compañías que son capaces de construir algo tan potente y que permanece y que es capaz de navegar y seguir estando ahí? ¿Qué cosas tienen en común? Como un poco receta de éxito, tú que lo ves de fuera. Sí, a ver, yo creo que un poco lo que decía antes, ¿no? Por un lado, esa capacidad de sacrificio, Ujú, de aceptación, de estar en un sector tan dinámico. Y digo sacrificio porque su gente, sus técnicos han tenido que sacrificar muchas horas para subirse a las distintas olas ujú, de las que estamos hablando. Sus directivos han tenido que convencer y tomar decisiones, en algunos casos un poco drásticas, para hacer cambios o para no hacerlos, ¿eh? Porque a ujú, veces
no necesariamente decir, no, no, yo me quedo aquí en este lado porque considero que no es lo, no creo que estemos preparados, en fin. O sea, el ser empresario en España, del perfil de lo que tú acabas de Ujú, comentar, que hay un número importante en España, eh, ujú, no ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Y ujú, entonces, claro, la fórmula del éxito, pues la fórmula del éxito de estas personas que yo digo, honestidad, esa es gente que siempre ha encarado y que yo he tenido conversaciones con ellos muy honestas de reales. Y oye, me acuerdo cuando nosotros íbamos con el discurso del cloud, 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 me decían, oye, pero si yo sigo vendiendo muchas cabinas tuyas, no vengas a decirme ahora que no, que tengo que dejar de vender cabinas. No, 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 yo no te digo eso, pero es que piensa en que si tus clientes no van al cloud contigo, pues lo irán con otro. Bueno, pues ya veremos. Es que, o sea, muchas veces esa valentía de discutir sí, a uno de los fabricantes, digamos, predilectos, ¿no? Con ujú, el cual estaban trabajando, ¿no? Bueno, pues eso, pues digo, es valentía, paciencia, mucho tesón. Mucho tesón de todos ellos. O sea, yo cuando tú acabas de hablar pues, de un grupo de empresas, pienso en las personas y, y, bueno, pues sé que han pasado momentos complicados, más de una de ellas, pero siempre apostando por lo que ellos consideraban que era lo apropiado. Y además, la mayoría de ellas, la mayoría de ellas no eran vendo lo que me pidan, sino mis clientes van a comprar lo que yo les recomiendo porque conozco y puedo validar esa solución de una manera profesional. Entonces, dio la casualidad que la mayoría de ellos, y esto no es, claramente no es casualidad, la mayoría de ellos se fueron especializando en distintas tecnologías de base de datos, de virtualización, de almacenamiento, de servidores, de aplicaciones de temas de red, temas de seguridad, que no hemos hablado todavía, ujú, ujú, gran movimiento actual, toda la parte de la ciberseguridad, donde de alguna forma fueron construyendo de alguna forma una solución que en algunos casos verticalizaron y en otros casos no, eh, y fueron exitosos, pero básicamente porque le demostraron a sus clientes que de otras cosas por ahí no sabían, pero de eso lo sabían todo, apoyándose en tecnologías líderes en muchos casos y en otros casos no tan líderes, pero sí soportadas por ellos que luego se convirtieron en líderes, ¿no? Otro ejemplo para mí importante, y ya que hemos dado nombre, es el caso de Pero Tortosa con Ernestel, ¿no? Cuando él trae en su momento ujú, a VMware, que VMware, esto de virtualizar servidores y en un mismo ujú. servidor tener varios servidores corriendo distintas aplicaciones, sonaba con, ¡buf! Con yuyu, digo, ¿qué va a pasar, no? Cuando era, cada servidor tenía su aplicación y que si se caía ese servidor se me caía solo una sola aplicación, ¿no? Y no el resto. Bueno, todo ese tipo de cosas, yo, gente muy valiente, muy emprendedora y has dado un nombre de José Gil, pues otra persona también que tiene para mí un importante respeto como emprendedora y con una visión importante, que para eso también hay que tener visión, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ese es la fórmula. Yo siempre digo que no hay una fórmula, una sola fórmula del éxito, porque ya lo decía Porter, ¿no? Esto es como ir girando una ruedita y donde al final todos los dientes tenían que encajar, ¿no? Entonces, Ujú, si había una que no encajaba, entonces tenía que ver en donde tú ujú, estés, el mercado, la situación del mercado, la evolución, tu gente, qué nivel de formación tiene, en fin, y sobre todo, tus objetivos a medio y largo plazo, ¿no? Porque ujú, yo estoy viendo hoy algunos empresarios del mundo IT que sus objetivos son muy a corto plazo y actúan como tal. Y entonces, evidentemente, no invierten. No van a invertir porque son a corto plazo. Entonces, bueno, insisto, no, mi visión, he tenido la suerte de que he perdido muy pocos partners. ujú, 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 Eh, y algunos, digamos, no se han perdido, sino que simplemente se han fusionado con otros ujú, y siguen siendo, digamos, partners de NetApp.
y amigos míos, ¿no? O Mm. sea que, Hay una cosa que desde hace, bueno, topamos con ella hace aproximadamente un par de años y algo, ¿vale? Empezamos a darnos cuenta de que había muchas compañías del sector. Yo no hablo de fabricantes, ¿vale? Estoy hablando siempre pues, de partners, de compañías que están vendiendo soluciones tecnológicas del tipo que sean. Encontramos, había un cierto patrón en muchas de ellas y era que conseguían hacer crecer el volumen de negocio, ¿vale? Pero la rentabilidad no crecía a la misma velocidad que el volumen. Es decir, igual las ventas anuales cerraban el año y habían cerrado las ventas pues con un 12% de crecimiento, la rentabilidad igual había crecido un 6 o un 7. mm, Es decir, estaba ahí desacompasado. Eso que era una cosa que la veíamos a menudo y había como una pequeña queja, pero se daba como natural. Bueno, pues si quieres crecer y ganar mercado, pues a veces tienes que sacrificar margen, ¿vale? Empezamos a ver que había un cierto patrón ahí, empezamos a ver compañías que eran capaces de crecer y de crecer la rentabilidad también de una forma relativamente sana, ¿vale? Y una de las y lo que nos encontramos es que en la mayor parte de las que son capaces de crecer acompasando la rentabilidad con el volumen y de ganar negocio nuevo en sitios nuevos, ¿vale? Uno de los factores que había es que eran capaces de transmitir al mercado, de transmitir a los clientes alguna diferenciación, ¿vale? Básicamente, si tú no eres capaz de ser diferencial, si solo aportas valor, al final tienes más presión en tu precio, ¿vale? Porque el cliente dice, bueno, valor por valor me quedo con el más barato. Pero si tú eres capaz de transmitir una diferenciación, y entonces esto lo conecto con lo que me estabas contando de lo que de esta característica, una de las que contabas de los partners de éxito, y era que se especializaban, por un lado, la palabra especialización, y por otro, que no vendían lo que el cliente pedía, ¿vale? Sino que ellos decidían qué era lo que querían vender y conseguían transmitir que sí, sí. tenían el conocimiento experto especializado como para aconsejar y como para ser firmes en eso, Sí, sí, ¿vale? prescriptores Claro. y bueno, eso les permitía, entre otras cosas, pues aumentar los márgenes, Ujú, básicamente porque añadían una componente importante dentro de la solución de servicios, que todos ujú, sabemos que los servicios normalmente tienen mucho más margen que la infraestructura en sí, claro, ¿no? O sea claro. que, Y eso es uno de los factores que yo conecto a lo que estabas contando, que estoy totalmente de acuerdo, con lo que nosotros hemos venido observando cuando hacemos un poco estudios. Yo antes te he interrumpido un momento, cuando estabas a punto de hablar de la nueva, de la nueva, de lo que viene, ¿no? De lo que viene, de lo que de los viene, porque quería desafíos. primero hablar de esto y además me parece importante tener un poco de observación de qué cosas hacen que te fortalezca la posición a la hora de afrontar olas antes de hablar de la nueva que viene y de lo que está llegando y de lo que estamos viendo. ¿Cómo estás viendo tú el mercado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo, a ver, no descubro nada que los nuevos o la nueva ola, yo creo que jamás es una ola combinada, ¿no? Esto es Mm, posiblemente sea la tormenta perfecta, la combinación de varios factores que es el tema de la ciberseguridad junto con la IA. En estos momentos, ujú, yo diría que 9 de cada 10 CEO, o sea, sí. consejeros delegados, ya no ni CEOs, ni CISOs, ni nada, consejeros delegados, su gran preocupación es los ataques cibernéticos. Vamos, todo lo que estamos viendo en el, digamos, en el mundo de los hackers y todo esto que lo estamos viendo por las noticias, salen en periódicos, pero todos sabemos que lo que sale en los periódicos es el 1 por 1000 o diría yo el 0,01 por 1000 de lo que realmente está pasando, ¿no? Digamos, de los ataques. Y entonces ahí donde se suma un nuevo factor, que es la inteligencia artificial, que está en muchos casos dirigiendo ataques, o porque les han enseñado, digamos, a hacer ataques a las IAs, con lo cual, si antes eran tres rusos, por exagerar, ¿vale? Tres Ujú, rusos, cuatro chinos, eh, otros cinco de Singapur y todo esto,
Hoy son miles y miles de bots que están atacando continuamente a la mayoría de las empresas y a nosotros mismos, ¿no? Ya no es un ataque solo a empresas, lo que pasa es que evidentemente la rentabilidad de atacar y captar una base de datos de una empresa, de hospitales, en fin, de datos sensibles, tiene mucho más valor que la cuenta corriente de alguno, digamos, simple mortal, ¿no? Eh, Ujú, entonces, hoy cuando los comerciales de los fabricantes, vamos a decir, de almacenamiento, como el caso de NetApp, uno de los hot topics que están tocando es la ciberresiliencia, es decir, la resiliencia de los datos que tengo almacenados en mi cabina y por supuesto los que están en el cloud, ¿no? Porque al final ningún dato está a salvo, que es el gran valor digamos, de las empresas, ¿no? La pérdida de datos implica el no poder funcionar, el tener que cerrar pues una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la nueva ola y el gran desafío otra vez para los partners y es sumarse a este carro de la ciber que muchos lo están haciendo. Lo que pasa es que es un mercado con muchísimos actores, con muchísimos actores, muchísimos fabricantes. Todos los días sale uno nuevo. ujú, Y además, claro, como es tan diverso la tipología de ataque y los distintos puntos de entrada cada vez mayor, digamos, las brechas de seguridad, cuanto ujú, más grande es la empresa, mayor cantidad de brechas de seguridad existen. Y no nos vamos sin hablar del mundo industrial, que eso es una ujú, locura. eh, mm, pues viene lo nuevo, el decir, oye, pues me tengo que especializar y decidir en qué áreas específicas de la ciberseguridad me tengo que especializar porque no voy a poder cubrir todas, seguro. Es imposible. O sea, no es que lo diga yo, lo dicen expertos de ciberseguridad con los que estuve hablando hasta hace poco tiempo, ujú, que vienen de países que son, vamos a ver, expertos desde hace muchos años en temas de ciberseguridad por razones geopolíticas, bla, bla. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Pues, señores, otra vez, venga, aquí estamos y otra vez a volver a esa realidad, porque yo recuerdo que muchas veces decían, mira, hoy los CEOs, sobre todo los CFOs, o sea, los financieros, querían que les contaras de qué forma podías reducir sus costes mediante el tema del cloud. Pues eso ya ha pasado. Ahora es, vamos a ver de qué forma me proteges mi negocio. O sea, ujú, ya es superlativo, ya no es que me proteges trato de ahorrar aquí, pero en las maquinarias no, 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 es cómo proteges mi negocio. Porque yo conozco casos que no son públicos que han parado una industria, o sea, han parado una línea de montaje de una gran industria o de grandes industrias, los han parado, o sea, y que no salga un coche, ¿vale? En 2 horas son millones y millones de ujú. dólares y los han parado. Ah, está Entonces, claro que la ciberseguridad, cuando lo que teníamos que hacer era protección perimetral, porque todo estaba en un edificio, pues tenía sus dificultades, pero en el momento en que todo se vuelve tan disperso y además le sí, añades sí, IPs a todo y exacto. además le añades toda la virtualización, pero ya no la de los servidores, sino la virtualización de la IA, se te está multiplicando por un lado el impacto o lo que puede pasar si tienes una vulnerabilidad, lo que pierdes, y la cantidad de puntos potenciales de lo que hace Sí, años que se dice, que es que hoy el- tenemos IPs en todas partes y eso es claro, una puerta. claro, es que el IoT, que está muy bien, el Internet of Ah, Things, o sea, ha generado en el Edge pues miles y miles de puertas de mm, entrada está factibles, claro. por donde, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que, insisto, no pasan más cosas porque o no hay tiempo o no les interesa porque al final los hackers, pues si tienen que ir Mm, a buscar un tesoro, pues buscarán en un tesoro el mayor y el más grande o el más fácil, el más accesible, ¿no? mm, Entonces, bueno, yo creo que esto, primero que es un desafío, yo estuve hace poco casualmente con la gente de IDG, bueno, de IDG no, mm, ya es Foundry, una entrevista
em, donde hablaba que el problema digamos, de la ciberseguridad no es un problema empresarial, es un problema ya social de toda la comunidad. O sea, o sea, no sé, pues, estamos viendo lamentablemente cuando se habla hoy por hoy de una guerra híbrida. ¿Qué significa esa guerra híbrida? Estamos hablando que entre Europa y Rusia puede haber una guerra híbrida. ¿Me ¿Puede definir, se puede definir qué es una guerra híbrida? No lo quieren decir, pero la hibridación tiene que ver con la ciberseguridad, con los ataques cibernéticos que te pueden parar un gasoducto en pleno invierno, Ujú, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es lo mucho más delicado que, bueno, pues que Telefónica deje de dar servicio durante unas horas a sus usuarios, ¿no? Bueno, que ujú. está bien, que salió en la prensa en su momento, el WannaCry famoso. Pues hoy, el WannaCry, con respecto a lo que está pasando hoy, es pues un bebé, es un niño de pecho, es una Ujú. broma. Un WannaCry hoy es una broma, absolutamente, ¿no? Está, Y yo no soy está, experto en ciberseguridad. mm. No, yo tampoco, pero es uno de los elementos que tenemos encima de la mesa y hay que estar atento a los elementos que poco a poco están creciendo. Eh, eh, tengo un interés especial en todo lo que, hablando de cosas que están creciendo y que transforman, en todo lo que está comportando la inteligencia artificial, porque yo que vengo de ver durante muchos años un montón de olas, un montón de tecnologías, ¿vale? La impresión que estoy teniendo es que todo el tema de la inteligencia artificial es tan transformador como el paso del on-prem a la cloud, etcétera, ¿vale? Todas las que hemos vivido, pero esta está yendo Así, más rápido que las anteriores. pues Está yendo más rápido, entonces es igual de radical que las otras o más, pero está yendo más rápido. Está yendo más rápido que por supuesto estamos a los inicios y pues ya veremos qué parte de Valle de la Desilusión y cuánto dura, ¿de acuerdo? Pero es que estamos hablando de que ahora, este mes que viene, a final del mes que viene de noviembre, se van a cumplir 3 años de la primera versión de ChatGPT. O sea que estamos hablando de que no hace ni 3 años que y la adopción es en millones y millones, claro. es absolutamente loco y rápido. Entonces, esto me lleva a una cosa que quería preguntarte. Los fabricantes eh, mm, continuamente venís con novedades, ¿vale? Las empresas del canal con las que trabajáis, pues están vendiendo soluciones basadas en las tecnologías, pues si quieres, un poco más maduras. El fabricante aparece con una nueva tecnología, con un nuevo concepto que necesita que se empuje en el mercado, ¿vale? Y lógicamente, pues el fabricante hace lo que puede porque el mercado mm, acepte esa nueva tecnología lo antes posible, pero el canal tiene ahí un papel, ¿vale? Y el canal, está con su negocio, con su tecnología que ya conoce y con la tecnología además que ya tiene un negocio en marcha, ¿vale? Cuando vienes con una cosa nueva que es muy potente, que es muy radical, que necesitas que tu canal la coja y la empuje tanto como tú como fabricante estás empujando, ¿de acuerdo? Aunque al principio cuesta mucho y todavía no es negocio, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esa colaboración? ¿Con qué se encuentra el fabricante? ¿Se encuentra que tiene que ser él el que empuje en el 95% del esfuerzo? ¿Hay más Sí, bueno, colaboración? no sé evaluar el porcentaje, pero sin duda en la gran mayoría, bueno, esa es tarea, entre otras cosas, del fabricante que saca un nuevo producto y quiere ponerlo en el mercado y utiliza su canal para ponerlo al mercado, o sea, su canal de distribución, que por supuesto, mm, acompañado con account managers que van a las cuentas, pues de alguna forma se hace una divulgación, ¿no? Ujú, Ahí el proceso es el de siempre. Hay una divulgación interna, digamos, cuando digo interna, interna dentro del canal, se planifica una formación específica para estos nuevos productos. Previamente a eso ha habido, yo siempre solía tener como una especie de
panel de expertos, ¿no? O consejo, o digamos, Ujú. los viejos consejeros a los cuales les ponía, digamos, las versiones beta para Sí. que ellos vieran, o sea, era un grupo de gente al cual le decíamos, oye, ¿qué te parece esto? ¿Crees que puede funcionar de esta forma? ¿Cómo lo lanzaríamos? Y todo esto, porque nosotros, o por lo menos yo siempre he tratado de con mucha humildad al canal, desde nuestro punto de vista, es decir, que los que ven a muchísimos más clientes a la vez son ellos. Y nosotros Mm. podemos fabricar el mejor producto del mundo, pero si no hay nadie que lo venda, ese producto no se va a vender. Mm, Es que es así. Tenemos en la historia muchos casos Totalmente. de fracasos de grandes productos que simplemente por un mal marketing no se vendieron o por no tener la fuerza de ventas apropiada, bla, bla, bla. Esto ya son, digamos, historias de los cursos de venta. Pero en ese sentido, lo que nosotros tratábamos de apoyarnos primero en nuestros partners, digamos, más antiguos o más expertos o más especializados, porque a veces eran Ujú. productos que iban a un segmento de mercado determinado, por decir el almacenamiento de objetos, ¿no? En el caso específico. Entonces tienes que recurrir a los que están más en el mundo de la sanidad, porque eso está muy orientado a las imágenes, a los grandes volúmenes de imágenes, como el caso de las imágenes médicas y todo eso. Entonces, bueno, tiras de esos para ver, oye, ¿qué te parece el producto? No sé qué, bien. Entonces, a partir de ahí, una vez que tienes eso y ya tienes que hacer, digamos, un lanzamiento, bueno, pues siempre lo hemos hecho de una manera, vamos a decir, bastante racional, que es una comunicación, digamos, a los top partners de una forma directa, luego a través del canal de distribución, al resto, digamos, del canal, el resto de la pirámide del canal, y por supuesto, formación, 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 o sea, a partir de los partners academic, nosotros les llamamos los NetApps sobre ruedas, que eran nada más que, le llamamos sobre ruedas porque era un update tecnológico a todos nuestros partners, que el perfil era casi siempre preventa, pero que luego hacíamos una competencia de carts, ¿no? Porque siempre decíamos, Ah, de ahí lo de NetApp sobre ruedas, ¿no? Esto era, no es que llevábamos una cabina en una... Entonces, quedó así en su momento, lo hicimos hace muchos años, hace, pues eso, como 14 o 15 años, y a partir de ahí, entonces, bueno, le dábamos eso, era un product update, y lo hacíamos en toda la geografía. En la época de la pandemia hacíamos muchísimas calls por Zoom, y, y entonces eh, lo simple, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, la maquinaria de marketing y comunicación de la compañía es la que se encargaba de que en toda la prensa, pues hombre, se divulgara todo esto junto. Pero siempre nuestro brazo armado, lo que pretendíamos era que era el vehículo para que llegue al cliente final, eran nuestros partners, bueno, y siguen siendo, ¿no? O sea, ujú. yo creo que está todo inventado ahí, José Luis. No, no creo que innováramos en nada, ¿eh? No, no. Y luego, sí, pero sabes, las recetas, el mundo está lleno de libros de recetas y tú puedes comprar libros de recetas. Eh, luego, El cocinero luego, luego los tiene cocineros y las cocineras pues tienen ahí un papel. su propio Pues toque. ver el cocinero más manazas con un libro de recetas absolutamente maravilloso y hacer algo incomible, y al revés. Tú puedes coger a alguien que sea un cocinero maravilloso y coger, no tener receta y además abrir la nevera y no tener muchos elementos, ¿vale? Y montarte una comida que dices, hombre, Sí, es verdad. Es verdad. estaba fenomenal. Entonces las recetas están muy bien, pero a mí me interesa la receta que me la cuente el cocinero, ¿vale? Y aquí lo que me importa y la razón por la que yo quería tener esta charla contigo es porque tú eres un cocinero notable, con una trayectoria notable, y además con una trayectoria variada en diferentes segmentos de negocio, ¿vale? Y casi siempre exitosa. Entonces, a mí me interesaba más el cocinero que me contara la receta, que no, como Que tú y los yo libros de hablamos, receta, ¿no? claro, como tú y yo hablamos, tú las recetas se las puedes pedir a ChatGPT, ¿vale? Pero aquí lo que importa es el cocinero. Entonces, quiero terminar con dos peticiones al cocinero, al chef con estrellas Michelin que eres. Y son dos consejos, ¿vale? Que me gustaría pedirte que me dejaras. Es
un consejo para un fabricante que, vamos a poner que empiece ahora, ¿de acuerdo? Sí. O que no tenga una Un situación de fabricante que se quiere instalar en España, por así sí, decirlo. y quiere construir un canal y quiere, ¿qué consejo le darías? Y luego, un consejo a un partner que esté actualmente instalado en el mercado, que quiera seguir navegando este futuro, vamos a utilizar la palabra retador, que se Sí. utiliza tanto que viene. Un consejo Challenge. para ambos, o A dos. ver, yo en el caso del fabricante, pues daría un consejo muy simple y llano, ¿no? Eh, Tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si el canal no es el apropiado, lo siento, pero no lo vas a vender. Ujú, es el Es decir, ingrediente clave. elige bien tu canal y, Ujú, por supuesto, la gente que mueva ese canal. Es fundamental, ¿vale? Insisto, esto aplica para cualquier producto, para el mundo IT, sin duda, y, bueno, cuanto más maduro es el mercado, pues mejor canal tienes que tener, evidentemente, ¿no? Es decir, em, conocemos muchos casos de eso, de grandes productos que no han tenido éxito por no ujú, tener el canal apropiado y no llegar a ellos. O costó muchísimo más el llegar a los niveles de ventas que se quiso, y por ejemplo, un ejemplo fue NetApp. NetApp cuando llegó en el año 2000, ujú, no se hicieron bien las cosas en tener un canal apropiado y tardó lo que en otros países fueron 3 4 años, sí, en España tardó 10 años en despegar, entonces, u 8 años. Entonces, bueno, es un ejemplo, digo, algo que hemos vivido, pero esto lo he visto en todos lados. Entonces, como ejemplo, señor fabricante que quiere poner en marcha la venta de un determinado producto, sea consciente, primero, que no te están esperando, no están esperando que tú llegues a vender ese producto, porque hay muchísimos productos. Siempre yo digo, cuando un comercial, yo digo, mira, tú cuando llegas a un cliente, ese cliente ya tiene seguro, está servido de otro producto similar al tuyo. Lo tuyo consiste en diferenciarte y en ver de qué manera puedes sustituir ese producto, o al menos en una fase inicial, el estar en paralelo, que luego ya tu producto sea, y, digamos, sustituya al que ya tiene, pero casi siempre ya lo tiene. Eso es muy fácil. Y luego, para el caso de un partner, pues yo le diría que lo que dije durante toda la entrevista, que es que sea valiente, ujú, que apueste por la formación de su gente. ujú. No descubro nada el decir que es mucho más caro una persona que se va a la competencia que una persona al cual le formas y está contento contigo, porque no solo le formas, sino que además trabaja a gusto como empresa porque le estás formando. O sea, yo, bueno, y tú te habrá pasado de encontrarnos con gente que decía, no, 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 esto no, porque lo certificamos y luego se nos va a Y la se van. competencia. No, lo que pasa es que es posible que se te vaya la competencia casualmente porque no lo certificas, Ujú, porque la competencia sí lo hace aprender, ¿no? Esto es básico. Entonces, cuando hablamos de nuevos productos, de nuevos desafíos, para mí es fundamental que tu gente haga ese sacrificio porque no deja de ser un trabajo adicional al día a día el que se vaya formando y que selecciones gente que tenga esas ganas de aprender continuamente, porque esos serán los líderes de tu futura empresa y serán los que llevarán y con ese convencimiento el nuevo producto a sus clientes. Y por supuesto, que, bueno, trates de que esos nuevos productos enganchen con tu especialización. Porque, insisto, puede ser el mejor producto del mundo, pero si no tiene nada que ver con el segmento del ujú. mercado que tú atacas, pues no sé, es como si dices, no, es que, oye, ha llegado un nuevo producto de ciberseguridad, pero que tiene que ver con el mundo industrial y tú estás posicionado en la administración pública, pues será maravilloso, pero seguramente no te lo van a comprar. Está claro. Decías hace un rato que en una reunión de fabricante con canal decíais o te subes a la nube o te vas a morir.
Yo no sé si un partner se muere, si no se sube a la nube o no se sube a la IA o no se sube a la hora que sea, pero si no sigue aprendiendo, es como las personas. Si no seguimos permanentemente aprendiendo, está demostrado, las personas, cuando dejamos de aprender, entonces empezamos a estar expuestos a Alzheimer y a otras cosas. Enfermedades. Es decir, el estar permanentemente despierto aprendiendo nos mantiene vivos a las personas, y en nuestro sector es otro axioma exactamente igual de sólido. Hay Aplica que estar entonces. permanentemente aprendiendo. Sí, sí, así es, así es. Bueno, Mm. nada que no se diga por las redes y todo esto, pero bueno, eh, vamos a decir que en mi caso lo apoyo completamente. Soy Mm. un fanático Pues, de la formación. pues eso es lo que me apetecía hablar contigo, ¿eh? Ah, El no hablar de las recetas que compramos en libros o en redes o en tazas, ¿eh? En tazas con mensajes, sino lo que un cocinero experimentado y de éxito ha vivido un montón de años, y aterrizar esas cosas en una realidad palpable. Así que te agradezco un montón este ratito. A mí se me ha pasado súper rápido. Espero que a gracias ti. a ti, José Luis, por, bueno, por la entrevista, por querer, porque, bueno, por estar presente en tu canal y, bueno, yo espero que esto lo vea mucha gente y a tu disposición por si hay que ampliar esto o tener una charla nueva, pues aquí me tienes, ya sabes dónde Genial. estoy. Te lo agradezco. Un abrazo grande. Venga, un abrazo a ti y para todos los, digamos, los que vean este Sí, blog. no sabemos cómo llamarlos, ¿no? No son lectores. Es- No, pues eso. Participantes de esta realidad que vivimos, muy divertida y entretenida, por cierto. Ujú. Genial, gracias. Un abrazo.